Cordial saludo para todos los estudiantes. Por medio de esta videoclase se estará dando continuidad con las lecciones que están incluidas en la Guía de Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la institución educativa Nuestra Señora de la Candelaria, correspondiente a grado séptimo. Recordarles que el desempeño que estaremos abordando es comprender la relación entre los ciclos del carbono, el nitrógeno y del agua y explicar su importancia en el mantenimiento de los ecosistemas. De igual forma, el indicador de desempeño que será abordado explica a partir de casos los efectos de la intervención humana, la erosión, la contaminación y la deforestación en los ciclos biogeoquímicos del suelo, carbono, nitrógeno y del agua y sus consecuencias ambientales y propone posibles acciones para mitigarlas o remediarlas. Entonces, la temática gira en torno a lo que tiene que ver con el agua, este preciado líquido que es fundamental para la supervivencia de todos los seres vivos en el planeta. Los materiales que se requieren para el abordaje de esta lección 2 es, por supuesto, que la guía de trabajo que cada uno de ustedes ha recibido en forma física. De igual forma, esta guía de trabajo también la reciben en forma digital a través de la plataforma Edmodo o a través del grupo de WhatsApp. Van a necesitar lápiz, en algunos casos colores si lo desean, y el diario de campo de Ciencias Naturales. Entonces iniciamos hablando de las propiedades que presenta el agua y dice en la guía de trabajo que las propiedades del agua se pueden clasificar en dos grupos particulares, como son propiedades físicas y propiedades químicas. Dentro de las propiedades físicas tenemos que el agua es un cuerpo líquido, ¿verdad? Pero también lo podemos encontrar en forma sólida o en forma gaseosa. Ya eso lo sabemos porque cuando estudiamos el ciclo del agua, recuerdan ustedes que el agua se puede presentar tanto de forma líquida, de forma sólida o de forma gaseosa. Por ejemplo, el agua que encontramos a temperatura ambiente en nuestro contexto está en estado líquido. Esa agua líquida tú la colocas en el congelador y con el paso del tiempo se vuelve sólida. Y si tú tomas el agua líquida y la colocas en la estufa, la enciendes y permites que la temperatura suba, esta agua líquida va a pasar a estado gaseoso. Entonces, el agua la podemos encontrar en la naturaleza en cualquiera de estos tres estados. De igual forma se dice dentro de las propiedades físicas que el agua es incolora. ¿Qué significa eso? Que no tiene color, ¿cierto? El agua es ese aspecto transparente que habitualmente pues le observamos. También dice que el agua es inodora o inodoro. ¿Qué significa de inodora? Que no tiene olor, que no presenta olor. Entonces fíjense esas dos características o esas dos propiedades físicas que está presentando el agua. Incolora e inodora, es decir, que no tiene olor. Cuando escuchen hablar de la palabra inodoro, significa sin olor. Y otra propiedad que tiene es que el agua es insípida. ¿Oyeron? Insípida significa que no tiene sabor. Entonces, podemos concluir en este primer punto que el agua es incolora, no tiene color, es inodora, no tiene olor y es insípida, es decir, que no tiene sabor. ¿Oyeron? Bien, en segundo lugar, tenemos que en grandes cantidades toma una coloración azul verdosa. Por ejemplo, cuando se observa el mar, ¿cierto? De pronto si ustedes han tenido la oportunidad de ir al mar y ven que a lo lejos se ve en esa tonalidad azul verdosa. Bueno, esto es precisamente por algunas sales, algunas sustancias que están disueltas en el agua y también por la proyección del color del cielo. Ustedes saben que el cielo se ve azul, entonces este color se proyecta en el agua cuando está en grandes cantidades y por eso pues asume estos tonos tan particulares. En tercer lugar, dentro de las propiedades físicas mencionan que su densidad es igual a 1 gramo por centímetro cúbico cuando se determina a 40 grados centígrados y a nivel del mar. Esto es una propiedad bastante interesante del agua que dice que la densidad es igual a 1 por centímetro cúbico. Esto significa que
el agua va a presentar una densidad que en algunos casos va a ser superior a ciertas sustancias, como por ejemplo el aceite, o también puede presentar una densidad inferior a otras sustancias o a otros compuestos. En cuarto lugar, tenemos que el agua hierve a una temperatura de 100 grados centígrados. Si cuando te estaba colocando el ejemplo, que tú tienes agua líquida y la llevas a la estufa, la enciendes y observas que la temperatura aumenta. Bueno, con el aumento de la temperatura tú observas que el agua comienza a burbujear, ¿cierto? Y a emanar un vapor. Ese vapor que se está emanando de la olla es agua que está en estado gaseoso. Y ese cambio de estado de líquido a gas ocurre a 100 grados centígrados a una temperatura ambiental. En quinto lugar, tenemos que el punto de solidificación del agua es de 0 grados centígrados, es decir, cuando se convierte en hielo. Bien, a este respecto, que más adelante pues se estará tocando, les mencionan que han hecho estudios en algunas universidades donde mencionan que la temperatura en la cual el agua se convierte en hielo es por debajo de los 0 grados centígrados. Más adelante les estaré pues indicando una imagen al respecto. Y por último tenemos dentro de las propiedades físicas que el agua tiene gran poder disolvente, por lo que se le llama el disolvente universal, es decir, el agua es la sustancia líquida más abundante en el planeta Tierra y en el agua se disuelve la mayoría de sustancias existentes y por esa razón se le llama el disolvente o solvente universal, también se le puede decir así. En cuanto a las propiedades químicas, se dice que el agua es capaz de combinarse tanto con elementos metálicos como no metálicos y cuando eso ocurre dan origen a unos compuestos que se van a denominar óxidos. Entonces, de igual forma, cuando el agua se combina con óxidos metálicos, eso origina otro tipo de compuestos que se llaman bases o hidróxidos. De igual forma, cuando el agua se combina con óxidos no metálicos, va a formar un tipo de compuestos que se denominan oxácidos o ácidos oxácidos. El agua tiene una particularidad que ella es capaz de descomponerse por medio del proceso de electrólisis. ¿En qué consiste la electrólisis? Es cuando la molécula de agua, ustedes saben que el agua está formado por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Cuando ocurre la electrólisis, lo que sucede es que hay una ruptura entre el hidrógeno y el oxígeno. Y cuando eso ocurre, el hidrógeno sale por su lado y el oxígeno sale por su lado, es decir, se separan los hidrógenos del oxígeno. Ellos se van a separar en el proceso de la electrólisis. Y la electrólisis, pues obviamente ocurre cuando hay una fuerte corriente eléctrica. Bien, de igual forma, dentro de las propiedades químicas, se dice que para que el agua se pueda descomponer por otro tipo de procedimientos va a requerir temperaturas superiores a los 27 grados centígrados. Continuando con la información que les presentan en la guía, me voy a permitir leerles y ustedes lo harán mentalmente. Clases de agua. Debido al ciclo del agua, esta no se encuentra en un solo lugar de la Tierra, sino que está en constante movimiento. ¿Cómo lo pudieron ustedes pues aprender cuando estuvieron estudiando el ciclo del agua? Ustedes veían perfectamente que el agua, así como les mencioné previamente, no está quieta en la tierra, sino que está en constante movimiento. Fíjense que tenemos el agua líquida, gracias al incremento de la temperatura, esa agua líquida se convierte en gas, en este caso son las nubes. Estas nubes cuando están en la atmósfera se condensan y esa agua que estaba gaseosa regresa a la tierra en forma líquida o también puede regresar en forma sólida a través de granizo o de nieve. Entonces fíjense, gracias al ciclo del agua, esta mantiene un constante movimiento en la superficie de la Tierra. Entonces dice que por esta razón hay una serie de criterios para clasificar las aguas, pero aquí vamos a tener en cuenta solamente 2 criterios. ¿Cuáles van a ser estos criterios? Según la ubicación en la Tierra y según la cantidad de sales que tienen disueltas. Según la ubicación,
que tienen en la Tierra pueden ser aguas lóticas y aguas atmosféricas. Entonces, dentro de las aguas lóticas tenemos que estas se encuentran en las superficies de la litosfera, es decir, que están en reposo. Ejemplo de esto tenemos los lagos, los estanques, los pantanos, los charcos, entre otros. Entonces aquí podemos observar un lago que es un ejemplo de agua lótica. Dentro de las aguas atmosféricas dice que se encuentra en continuo desplazamiento, ya sea lentamente o en forma de torrente. Todo el movimiento que tengan estas aguas atmosféricas va a depender del viento. Ejemplo, tenemos las nubes. Y aquí hago una aclaración respecto a la guía que ustedes recibieron, en donde aquí les dan como ejemplo los ríos. No, ahí hubo una equivocación, pero ya aquí en esta guía que está en digital ya tienen pues esa parte corregida. Estas aguas tienen mayor oxígeno que las anteriores debido al movimiento constante. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de aguas atmosféricas, ¿sí? En este caso pues las nubes. Dentro de la segunda clasificación, ¿verdad?, que se hace de las aguas, tenemos según la cantidad de sales disueltas. Entonces allí vamos a tener agua dulce y agua salada. Dentro del agua dulce dice que contiene mayor cantidad de sales disueltas que las anteriores, es decir, que las aguas atmosféricas. Está formando los ríos y los lagos. De todo este tipo de aguas se denominan agua dulce. Y las aguas saladas dice que contienen abundante cantidad de diversas sales. Por ejemplo, los mares van a tener un 3.5% de sales disueltas, ¿verdad? Entonces aquí perfectamente agua dulce, y acá tenemos el ejemplo de agua salada, como lo son los mares. Datos importantes sobre el agua. El 70% de la Tierra está cubierta por agua, pero de ellas solamente el 3% es agua dulce y la mayor parte de ella está congelada. Entonces fíjense ustedes el gran compromiso que tienen ustedes como nuevas generaciones, ¿verdad? Como esa nueva generación que debe luchar por la preservación de los recursos naturales, entre ellos el agua. Fíjense que allí les han mencionado que de toda la gran cantidad de agua que disponemos en el planeta Tierra, solamente el 3% corresponde a agua dulce. Y ustedes saben que nosotros, los seres humanos y otros animales, para sobrevivir dependemos del agua dulce. Por ejemplo, el agua Elpital. El agua Elpital es un tipo de agua dulce. Y también les están mencionando en la lectura que la mayoría del agua se encuentra congelada, ¿verdad? Entonces, fíjense, el gran problema que actualmente está enfrentando la humanidad respecto a la contaminación de las aguas, especialmente el agua dulce, el agua de los ríos, el agua de los lagos, las aguas subterráneas. Entonces, de allí, muchachos, que ustedes en la edad en la que están puedan reflexionar y comenzar a tomar posiciones críticas respecto al papel que ustedes van a desempeñar cuando ya sean jóvenes, cuando sean adultos, y sean personas responsables, personas que son conscientes de la importancia de preservar los recursos naturales. Bien, continuando con la lectura, dice que una persona puede sobrevivir cerca de 30 días sin comer, pero puede solamente resistir 7 días sin tomar agua. Acá les mencionan que el 55% del peso de un adulto corresponde a agua. Ese porcentaje oscila más o menos entre el 55 y 75%, ¿oyeron? Solamente aquí pues mencionaron 55%. Y debemos consumir al menos 2 litros de este líquido al día. Entonces, en esta gráfica les están mostrando más o menos el porcentaje de un adulto, ¿cierto? El porcentaje de un adulto que corresponde al agua es alrededor del 70% según esta imagen. Y aquí les están mencionando que una persona diariamente va a requerir en promedio el consumo de 2 litros de agua, que corresponderían a 8 vasos de 250 mililitros cada uno. Si se necesita perder peso, también es un buen aliado, y con solo consumir 2 tazas antes de cada comida se logra una gran diferencia. Si tú antes de comer consumes esos 2 vasos de agua, eso va a permitir que el metabolismo, que la digestión, que la absorción de los nutrientes se haga de una mejor manera, y de igual forma la evacuación de los desechos. Y todo esto va a influir en que tú te mantengas en un peso adecuado.
La mayor parte del agua que nuestro cuerpo recibe proviene de los alimentos, en especial de las frutas y las verduras. Por eso, jóvenes, la importancia de consumir una dieta saludable, ¿oyeron? Especialmente enriquecida en frutas y verduras, ya que aquí es fuente de vitaminas, de minerales, de oligoelementos que ustedes que están en la edad de crecimiento y desarrollo requieren para tener una salud corporal adecuada. Por ejemplo, el tomate está compuesto por un 95% de este elemento, las espinacas por un 91% y las manzanas por un 85%. Entonces fíjense lo importante que es el consumo de estas frutas y verduras. Hay personas que padecen de una extraña reacción al agua llamada urticaria acuagénica y se cree que es por la presencia de un antígeno o sustancia que activa el sistema inmune que es hidrosoluble. Así, al contacto con el líquido, este se disuelve, atraviesa la piel y genera la aparición de ronchas y picazón. Entonces, las personas que padecen de esta urticaria acuagénica van a presentar una reacción similar a la que están observando en esta imagen. Miren cómo el brazo de esta persona, miren el poco de, es como una especie de inflamación, de ronchas, ¿cierto?, que se han presentado en la piel de esta persona. Tiene urticaria acuagénica, es decir, que tiene, al tener una persona cuando tiene contacto con el agua, el sistema inmunológico reacciona negativamente y eso va a producir esa reacción de hipersensibilidad. A todo este tipo de urticaria se le llaman reacciones de hipersensibilidad y eso ocurre porque hay algunos compuestos del sistema inmunológico que en este caso cuando están en contacto con la molécula de agua creen que la molécula de agua es extraña, es ajena al cuerpo humano y que puede causarle daño y por lo tanto se presenta este tipo de reacción. Es un caso bastante particular. Seguimos con la lectura de la información que tienen en la guía. Dice que a diferencia de lo que se cree, el agua no se congela a una temperatura de 0 grados Celsius. Un estudio que fue realizado en la Universidad de Utah, en Estados Unidos, demostró que la solidificación se produce recién a los menos 13 grados centígrados. Antes de eso, la estructura molecular no sufre grandes variaciones. Entonces, cuando estábamos viendo las propiedades físicas, yo les había indicado que se cree, ¿verdad? Se cree que el agua, su punto de congelación, es decir, que pasa de sólido a líquido a los 0 grados centígrados. Pero fíjense en la información que tienen en la guía, el estudio que hicieron en esa universidad en Estados Unidos, en donde ellos demuestran que efectivamente el punto de congelación ocurre a menos 13 grados centígrados, es decir, por debajo de los 0 grados centígrados. En un periodo de 100 años, una molécula de agua puede pasar 98 años en el océano, 20 meses como hielo, 2 semanas en lagos y ríos y menos de una semana en la atmósfera. Entonces este fragmento, muchachos, les permite a ustedes corroborar que el agua en la Tierra está en constante movimiento. Dice que no es fácil medir el costo del agua, pero ahí van 3 ejemplos llamativos. Se necesitan 450 litros de agua para producir un huevo de gallina. Imagínense ustedes cuánta cantidad de litros de agua. 7.000 litros de agua para refinar un barril de petróleo. Y por eso, muchachos, es que la industria petrolera es tan agresiva contra el medio ambiente. Y 148.000 litros de agua para fabricar un automóvil, según se revela en una revista llamada Muy Interesante. Esta revista, apreciados estudiantes, sería muy bueno que ustedes la leyeran. Y esta revista la encuentran gratuita en internet. Simplemente la buscan, revista Muy Interesante, y allí constantemente están haciendo publicaciones de artículos o de información científica que es bastante interesante y que a ustedes les puede ayudar pues, para aprender mucho acerca de lo que está sucediendo actualmente. Los científicos están creando todo tipo de materiales relacionados con el agua. Por ejemplo, en la Universidad de Florida, también en Estados Unidos, han desarrollado una superficie plana que no se humedece, imitando la anatomía de la araña.
y siempre va a permanecer seca. En Japón, por otra parte, se ha desarrollado lo que se conoce como el agua elástica, y esta agua elástica la emplean para fabricar medicamentos y reparar tejidos. Aquí, por ejemplo, este es el agua elástica. Mírenla, es agua que parecería como una especie de gel, de gelatina, y es bastante usada en la fabricación de medicamentos, en la reparación de tejidos. Entonces fíjense que todos estos son avances tecnológicos. Seguimos leyendo. Para cuidarla no es necesario hacer grandes esfuerzos, sino cambiar algunos hábitos, como por ejemplo, podemos cerrar la llave durante el tiempo que estamos haciendo actividades como cepillarnos los dientes, los adultos cuando nos estamos afeitando o cuando nos estamos enjabonando las manos y el cabello. A eso se suma el esperar a llenar la carga de la lavadora al asear la ropa. También se puede esperar a que anochezca para regar las plantas, para que el agua que uno está empleando no se evapore de forma rápida. Entonces fíjense, son pequeñas acciones que pueden contribuir con la preservación de este preciado líquido. Ahora vamos a hablar sobre algo muy importante que tiene que ver con la contaminación del agua. Dice que la contaminación hídrica o contaminación del agua es una modificación generalmente provocada por el hombre, haciéndola impropia o peligrosa para el consumo humano. También para la industria, la agricultura, la pesca y las actividades recreativas, así como para los animales y la vida natural. Algunos de los contaminantes más comunes en el agua son los metales pesados. Metales pesados van a ser aquellos cuya densidad es por lo menos 5 veces mayor que la del agua. Recuerden cuando les estábamos explicando las propiedades del agua, en las propiedades físicas les decían que la densidad del agua es 1 gramo por centímetro cúbico. Entonces todos estos metales van a ser pesados si la densidad que tengan ellos va a ser 5 veces superior a la del agua. Estos metales pesados tienen aplicación directa en numerosos procesos de producción de bienes y servicios, es decir, que este tipo de metales se suelen usar en las industrias, en las fábricas. Los más importantes son el arsénico, y aquí dentro de paréntesis está el símbolo del elemento químico. Todos estos son elementos químicos: cadmio, cobalto, cromo, cobre, mercurio, níquel, plomo, estaño y el zinc. Entonces fíjense, estos son los metales pesados. Aquí están algunos de ellos: níquel, cobre, cromo, selenio, arsénico, zinc y mercurio. Metales tóxicos, ¿verdad?, son aquellos cuya concentración en el ambiente puede causar daños en la salud de las personas. Los términos metales pesados y metales tóxicos se usan como sinónimos, es decir, se suele decir que son o pensar que son lo mismo, pero solo algunos de ellos van a pertenecer a ambos grupos. Entonces, fíjense que aquí les están presentando metales pesados y metales tóxicos. Algunos metales pesados son tóxicos, entran dentro de estos dos grupos. Algunos metales pesados son indispensables en bajas concentraciones, ya que forman parte de sistemas enzimáticos, es decir, procesos biológicos que ocurren en todos los seres vivos. Dentro de esos metales importantes están el cobalto, el zinc, el molibdeno o como el hierro, que forma parte de la hemoglobina. Recuerden que la hemoglobina es una proteína, ¿verdad?, que ayuda a que el oxígeno sea llevado a todas las células de nuestro cuerpo. Y también la hemoglobina es la responsable que el dióxido de carbono que nosotros expulsamos por medio de la respiración pulmonar llegue a los pulmones y de esa forma pues podamos expulsarlo. Su ausencia causa enfermedades, su exceso intoxicaciones, es decir, que la cantidad de estos metales que nuestro cuerpo requiere y también los demás seres vivos tiene que ser en cantidades adecuadas. Si hay menos cantidad de lo ideal, produce anomalías, y si esta cantidad se excede, también va a producir anomalías. El desarrollo tecnológico, el consumo masivo e indiscriminado y la producción de desechos, principalmente urbanos, y productos de la actividad minera han provocado la presencia de muchos metales en cantidades importantes en el ambiente, generando numerosos efectos sobre la salud y el equilibrio de los ecosistemas. Se incorporan con los alimentos como partículas que se respiran y se van acumulando en el organismo hasta llegar a límites de toxicidad.
Si la incorporación es lenta, se producen intoxicaciones crónicas que dañan los tejidos u órganos en los que se acumulan. Entonces, esto que les acabamos de leer, este último párrafo, trata sobre, digamos, el impacto negativo que están teniendo las grandes fábricas, las grandes industrias sobre el ambiente, especialmente sobre los cuerpos de agua. Entonces, aquí en esta imagen ilustrativa ven, por ejemplo, el mercurio. El símbolo químico del mercurio es Hg. Este mercurio lo emplean por ejemplo, en las minas de extracción de oro. Entonces, ese mercurio que están empleando se vierte en los ríos, en los arroyos, en las quebradas, en cualquier fuente de agua. ¿Y qué va a ocurrir? Que este mercurio, miren aquí cómo se los están señalando, este mercurio es incorporado por las bacterias, ¿verdad? De estas bacterias o microorganismos son consumidos por otro tipo de organismos, luego por peces, también por tortugas, miren aquí están. Y luego, ¿qué pasa? El ser humano en el proceso de la pesca captura peces, tortugas, etcétera, incluso patos en este caso, y el hombre se alimenta de ellos. Pero ¿qué pasa? Estos animales ya dentro de su cuerpo han incorporado el mercurio, y estos animales, al haberlo incorporado, si el ser humano se alimenta de ellos, también este mercurio va a parar en el cuerpo de esa persona. Y acabamos de leer los efectos que tienen estos metales pesados en el organismo. Entonces esto es bastante negativo para la salud de las personas. Aquí les voy a mostrar otra gráfica donde les hablan o donde les muestran más bien los efectos que tiene el mercurio sobre una persona. Entonces miren, me voy a permitir leerles la información que está aquí en esta imagen. Dicen en los pulmones. En los pulmones va a ocasionar tos, asfixia o edema pulmonar. En el corazón va a producir taquicardia y arritmias. En el hígado produce hematomegalia, es decir, agrandamiento del hígado, cambios bioquímicos, vacuolización lobular central. Todo esto son procesos inflamatorios que ocurren a nivel del hígado. A nivel digestivo ocurre o produce dolor abdominal, náuseas, vómito y diarrea. A nivel muscular produce temblores, fasciculaciones, es decir, movimientos rápidos involuntarios, lo que uno a veces llama que le dio un tit, y también dolores musculares. Para las mujeres que están en proceso de gravidez, que están embarazadas, va a producir daños cerebrales en esa persona que se está formando, sordera, ceguera y problemas motrices. A nivel de la piel produce enrojecimiento, alergia y picazón. A nivel de los riñones, los riñones no quedan por acá, quedan por esta parte de aquí. En los riñones va a producir disfunción renal. Y a nivel del sistema nervioso, que es el que controla todo nuestro cuerpo, va a producir cansancio, debilidad, temblores y pérdida de la memoria. Entonces, fíjense ustedes, muchachos, el ser humano, cuando sus acciones afectan el ambiente, ese efecto tarde que temprano va a llegar a nosotros como seres humanos y a los demás seres vivos, y eso va a de alguna manera afectar la continuidad de la vida en la tierra. Entonces la responsabilidad que tenemos, muchachos, de cuidar, vuelvo y repito, nuestro medio ambiente. Listo, luego de la anterior explicación, entonces ustedes van a hacer la actividad que corresponde a esta lección 2, y dice que tú vas a leer cada una de las definiciones que aparecen aquí en la parte de abajo. Aquí dice horizontales y verticales. Entonces las horizontales son las que van de esta forma, ¿verdad? Horizontales, las horizontales. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? Tú vas a leer cada una de estas definiciones y tú las vas a ir ubicando en las casillas que correspondan. Vas a llenar un crucigrama. Esto es un crucigrama. Aquí es donde se va a medir qué tanto aprendiste acerca de este tema. Permítame un momento. Y lo mismo van a hacer con las definiciones que están en las verticales, que son las columnas, las que van de arriba hacia abajo, de arriba hacia abajo. Bien, entonces van a leer estas definiciones, tanto las que están en las líneas horizontales, lo mismo que en las columnas verticales, y van a completar este crucigrama.
Y ya ustedes saben que la forma de presentación de esta actividad van a tomar un video corto, ¿verdad? Una vez realices el crucigrama, le tomas un video corto, le haces una portada para saber de quién es y compartes ese video corto en el grupo de WhatsApp. También lo puedes compartir por medio de la plataforma Edmodo si puedes tener acceso a esta plataforma. Lo vas a presentar a manera de trabajo escrito, como lo has venido haciendo anteriormente. Haces una portada, tomas una imagen del crucigrama realizado, lo pegas en el trabajo y lo compartes por la plataforma Edmodo. Vuelvo y ratifico. Tienen dos opciones para presentar la actividad: a través de un video corto por el grupo de WhatsApp o un trabajo escrito que lo puedes enviar por la plataforma Edmodo. Tú vas a seleccionar cualquiera de estas dos maneras que tienes para enviar el trabajo. Que tengan un excelente día.